Tengan todos ustedes muy buenas tardes. El Consejo Regional 1 del Colegio Tecnólogo Médico del Perú le da la bienvenida a esta segunda charla del programa de educación continua año 2015. En esta oportunidad tenemos el gusto y agrado de contar con el licenciado tecnólogo médico César Plasencia Vega, quien en esta oportunidad nos va a dar la charla Pruebas Bioquímicas en el Laboratorio de Emergencia. Adicionalmente también saludamos a los que desde hoy nos van a ver en la plataforma virtual, porque como ustedes pueden ver, esta charla va a ser grabada. Entonces, sin más preámbulos, lo dejo con el licenciado César Plasencia. Recibimos un fuerte aplauso. Muy buenas tardes a todos ustedes, cada uno de ustedes. A pedido de nuestro colegio, he venido a compartirles esta charla, que más que darles información, creo que es compartir experiencias. De repente es más sencillo cuando estamos entre colegas que ya tenemos experiencia trabajando principalmente en hospitales, ¿no? Que hablando de repente con unos estudiantes. Como le digo, esta charla, Pruebas de Bioquímicas en el Laboratorio de Emergencia, es un compartir de experiencias. Yo ingresé el año 2004 y he trabajado en laboratorio de emergencia desde esa época hasta ahorita, ¿no? En estos momentos trabajo en el Hospital Luis Negreiros Vega, de la red de asistencia hogar, en el área de emergencia. Y me he dado cuenta en estos años de experiencia que hay muchas cosas que se hacen, muchas cosas que se dejan de hacer y otras cosas que se hacen mal, ¿no? Y no solamente parte de nosotros mismos, sino de todo el equipo que forma parte de emergencia. No olvidemos que el laboratorio de emergencia, el área de emergencia, no pertenece específicamente a lo que es emergencia, sino es parte del laboratorio. Entonces, hay un vacío de comunicación que se da entre la parte de emergencia del hospital mismo con el área del laboratorio de emergencia, porque no participamos del mismo departamento, digamos. En mi caso, el área de emergencia pertenece al departamento de patología clínica, ¿no? en el servicio de ayuda de diagnóstico y tratamiento, ¿no? Junto con radiología. Entonces, en esta área tenemos el área de bioquímica, de hematología, microbiología, de inmunología y el área de emergencia, ¿no? Entonces vamos a empezar esta charla con algunos conceptos previos y los datos principales que involucran a lo que es diagnóstico laboratorio de bioquímica de emergencia. No sé si para luz, se baja un poquito para que se pueda apreciar luz. Sí, por favor. Antes de empezar esta charla, tenemos que recordar, ¿no?, los términos que se emplean bastante y que se emplean mal, ¿no? ¿Qué cosa es una urgencia y qué cosa es una emergencia? Según la Organización Mundial de la Salud, que es una urgencia, es la aparición fortuita de un problema de etiología diversa, ¿no?, y de gravedad variable, que genera la conciencia de una necesidad inminente de atención por parte del sujeto o de sus allegados. Podemos definirlo también como toda aquella patología cuya evolución es lenta y no es necesariamente mortal. Eso es lo principal. Una urgencia no es algo que puede provocar la muerte de un paciente, ¿ya?, pero que es obligatoriamente su atención y no debe retrasarse más de 6 horas. Eso es lo que dice la OMS, más de 6 horas. Eso es atención rápida, sí, pero no es crítica. Esa es una urgencia. En contraparte, ¿qué cosa es una emergencia? Es una situación urgente, pero la diferencia está en que esta está peligrando la vida de la persona o la función de algunos de los órganos. Acá sí hay riesgo. En este caso, en el que falta asistencia sanitaria, conduciría a la muerte en minutos, y este tiempo, que es de 1 hora en que deben de realizarse esos auxilios, se le llama la hora dorada, porque en esta hora tienen que aplicarse los primeros auxilios para que esta persona pueda sobrevivir a esta patología, ¿no? Es importante y primordial esta hora. La hora dorada es la primera hora de suceso en que la mortalidad es elevada por la alta frecuencia de aparición de complicaciones mortales. Entonces ya tenemos una idea más clara de qué cosa es emergencia y qué cosa es urgencia, ¿no? De repente el personal que está laborando en el área de emergencia, probablemente dicha médicos, enfermeras y técnicos, lo tienen bien claro porque es su tarea.
diaria. En cambio, a nosotros nos llegan las muestras y punto, ¿no? De repente alguna anotación más por ahí, pero no sabemos cómo está el paciente, no sabemos cómo ha llegado, no sabemos en qué situación está, incluso no sabemos cuál de esas solicitudes es más urgente que otra, cuál necesita el mejor o más rápido el resultado. Entonces, como le digo, ahí está el vacío, el hueco. Tenemos acá dos ejemplos, ¿no? Un ejemplo de un dolor torácico, ¿no? Posiblemente un infarto de miocardio, y un dolor estomacal, ¿no? Producto de una enterocolitis. La pregunta es, ¿cuál de los dolores se identifica como una urgencia y cuál como una emergencia? ¿Cuál es el que tratar en esa hora crítica y cuál puede esperar a que un paciente sea atendido y luego seguir a ese paciente, ¿no? De repente el problema viene con los familiares, ¿no? Para un familiar, y eso es cierto porque cada uno de nosotros podemos ponernos en su lugar, ¿no? Tienes una enterocolitis o un dolor fulminante y para todos eso es una emergencia, ¿no? Porque queremos una atención rápida, pero no consideramos, ¿no?, que hay pacientes que son críticos y que queremos tomar que seamos atendidos rápidamente, ¿no? Pero hay un orden. Si no existiera un orden en esta área de emergencia, todo sería un caos, ¿no? ¿Se imaginan ustedes que todos entraran al mismo tiempo, se pelearan por ser atendidos rápido, el laboratorio estuviera saturado de pruebas diagnósticas? Entonces, si falta ese orden, no se puede hacer un buen diagnóstico, ¿no? Incluso en laboratorio, la presión a veces hace que nosotros mismos fallemos, no somos unas máquinas, ¿no? Entonces hay que tener esos criterios de orden. Entonces les dejo esa pregunta. Bueno, es fácil contestarla, ¿no?, para todos ustedes, y vamos a continuar. Un dato en lo que respecta a salud. Este dato se obtuvo en el año 2013. En enero a noviembre de este año 2013 se atendieron 5.023.455 emergencias a nivel nacional. Emergencias entre comillas, ¿no? De las cuales un 75% correspondió a urgencias, según el reporte estadístico de la Sugerencia de Información General de Salud. El 75%, o sea, las terceras cuartas partes de las atenciones en el área de emergencia eran urgencias. Ese 25% restante eran realmente emergencias, ¿no? La atención de emergencias se dividió en 4 prioridades, 1 y 2 catalogadas como las más riesgosas, principalmente emergencias, y 3 y 4 consideradas como urgencias. Entonces ya tenemos un panorama, por lo menos en esta actividad de salud, ¿no? De salud. Entonces lo que más seguimos son urgencias, no emergencias. El vehículo de comunicación entre el médico y el laboratorio es solamente la solicitud impresa, no hay más. No hay más. ¿Cómo se comunica el médico con el laboratorio? Solicitudes. Nada más. No podemos obtener más datos. Incluso no se puede obtener datos de historia clínica porque a veces ni las tienen. Porque entra por emergencia. O sea, no tenemos nada más que la solicitud. ¿Qué pruebas se van a realizar en el laboratorio de emergencia? Siempre eso va a depender del nivel del centro de salud. Dependiendo del nivel del centro de salud, vamos a tener equipos básicos y equipos más especializados, ¿no? Cuando hablamos de emergencia vamos a referirnos entonces a nivel 2, 3 y 4. Tenemos las áreas, ¿no?, que se van a hacer pruebas de laboratorio, como las pruebas hematológicas, que nunca van a faltar, ¿no? El hemograma, hematocrito, pruebas de coagulación, número de grupo sanguíneo, ¿no? Están las pruebas inmunológicas, aglutinación, PCR, PCR, entre otras, ¿no?, las inmunológicas. Pruebas bioquímicas, en las que vamos a destacar los que están los perfiles, ¿no? E incluso las solicitudes ya no te piden glucosa de la retina, no te dicen perfil básico, punto, por la velocidad o la necesidad rápida de un diagnóstico. Está el perfil básico, hepático, renal, obstétrico, shock trauma, cardíaco, asfixia, gasometría y preoperatorio, ¿no?, entre los principales. Y luego están las pruebas microbiológicas en el área de emergencia, que es el examen completo de orina y la acción inflamatoria. No hay más. No hay más. No hay que sembrar el cultivo porque va a tomar antibiótico, no hay que buscar reportes, no. Se hace emergencia y urgencia. Entonces, el laboratorio de emergencia es el área que forma parte del servicio de patología clínica en el departamento de diagnóstico y tratamiento, ¿no? En este caso es mi experiencia. Es un área especializada para el diagnóstico de pruebas solicitadas que debe ser exacto, preciso y sobre todo inmediato. Eso es lo principal. Emergencia es algo inmediato, pero no olvidar esta parte de control de calidad para que tener un diagnóstico exacto y preciso.
¿Cuál es el principal problema? Es la sobresaturación de solicitudes. ¿Alguno de ustedes ha trabajado en emergencia alguna vez? ¿Sí? Te habrás percatado que a veces vienen tantas urgencias que ya no sabes por dónde empezar. Y si tú lees las solicitudes, ninguno te dice cuál es la emergencia y cuál es la urgencia, ¿no? Solamente empieza a trabajar y punto. Entonces, como todos quieren ser atendidos, todos necesitan diagnóstico de laboratorio, todas las pruebas te solicitan un sinnúmero de solicitudes, y ahí me he dado cuenta ya que a partir de 10 solicitudes por hora y el trabajo es pesado. O sea, ya hay un estrés cuando tienes 10 muestras en una hora. O sea, si empiezas a las 6 de la mañana y hasta las 8 tienes 10 pacientes para procesar, ya es una guardia, digamos así, un poco pesadita. ¿Ya? Entonces, el principal problema es la sobresaturación de solicitudes, y no hay una buena discriminación en cuáles debe ser primeramente atendida que otra. Todos lo sacamos en bloque, como se dice. El laboratorio clínico cambia continuamente para dar una mejor función al laboratorio de bioquímica clínica, ¿no? Siempre hay una renovación de equipos, de métodos, hay equipos que son más actuales, hay equipos que te van a dar mejor información, que va a ser más preciso, más exacto, todo dependiendo del nivel y del presupuesto, ¿no? Con respecto a bioquímica, eso es una de las áreas que más se va a actualizar con equipos. Para realizar análisis, no tanto cualitativos como cuantitativos, en fluidos corporales como en sangre, que es lo más común, en orina, líquidos seminales, líquidos cefalorraquídeos, etc. Estos resultados deben realizarse bajo un estricto control de calidad, logrando así niveles óptimos de precisión y exactitud. Aquí el control de calidad es crítico, es muy muy crítico. Variaciones muy pequeñas pueden significar la vida del paciente. Estamos hablando de emergencia, ¿no? Problemas en el desarrollo de diagnóstico de laboratorio de emergencia. Como todos los análisis del trabajo que se hace, hay etapas en el desarrollo del laboratorio. Tenemos la parte preanalítica o etapa preanalítica que hay que tener en cuenta, ¿no? Ya sabemos que es donde más se producen los errores en el laboratorio. Pero ¿cuáles son los problemas en la etapa preanalítica con respecto a emergencia, ¿no? Primero, la identificación de la solicitud. Muchas veces ha pasado, y le cuento por experiencia, que el médico ha visto un paciente ya en su anamnesis, su exploración física, solicita las pruebas de laboratorio por impresión y se equivoca en el sistema y imprime el nombre de otro paciente, ¿no? El paciente va con esa solicitud al laboratorio o el laboratorio de cerca para tomarle la muestra. El problema es que el paciente, como está en un estado de crisis por el padecimiento que tiene, no se da cuenta que esa solicitud es de otro paciente, pero el error no es laboratorio, pero se da el error y lo arrastramos, ¿no? Lo podemos arrastrar. Entonces, eso es lo primero que sucede, ¿no? Un problema de identificación de la solicitud. Luego viene el problema de identificación del paciente, y ahí aparte del laboratorio mismo, ¿no? Con los técnicos, o nosotros mismos, ¿no? Y a veces nos automatizamos tanto que recibimos la solicitud, ¿no? Decimos quién es el paciente número tal, o dónde se encuentra, y tomamos la muestra y no preguntamos quién es, ¿no? Incluso hay pacientes que tienen el mismo apellido y no lo sabemos, ¿no? Entonces tomamos al paciente equivocado. Ese es el otro problema que se da. Lo otro es la flebotomía inadecuada, ¿no? Es cuando ya se dan casos en los cuales las muestras no son extraídas, ¿no? Ahí está el problema que se da, ¿no? Hemólisis en los tubos de muestra, que va a afectar la observancia de las pruebas, ¿no? También el uso de anticoagulantes no permitidos. Ya sabemos que en química la muestra ya de suero, ¿no? Pero también hay muestras que pueden ser tomadas como anticoagulante. Pero el problema es cuál es el anticoagulante que podemos utilizar, ¿no? Eso es lo que debemos saber. El problema es en el rótulo de las muestras también, ¿no? A veces vienen 5 pacientes para tomar, rotulan al final, se equivocan con el número del paciente. Error muy grave, ¿no? Transporte inadecuado de la muestra. Con respecto ya al procesamiento mismo de la muestra, tenemos, por ejemplo, una población incompleta. O sea, toma la muestra, lo pone a baño María y los técnicos lo sacan y lo centrifugan. Entonces, ¿qué va a suceder? No hay una buena población.
Entonces cuando llega el suero al laboratorio para ser procesado, llega con coágulo. Y el principal problema es que ponemos el tubo, no nos damos cuenta y la aguja se tapa del equipo, con la pipeta. Bueno, si la pipeta por lo menos podemos cortar el tip, ¿no? Pero si te imaginas que es la punta de o la aguja del equipo de bioquímica automatizado de bioquímica, el problema viene que hay que sacar el coágulo, hay que hacer un lavado. Incluso si es tan grave hay que volver hasta ver si pasar controles para ver si no ha habido más problemas que se limpia el coágulo. Entonces eso nos retarda, nos puede llevar desde 5 minutos hasta 1 hora, puede arreglar una solución de esta, ¿no? Está también el hemólisis, como hemos dicho, que afecta a la absorbancia, el IPM también que lo sigue, y así va a haber problemas en la absorbancia, en las mediciones y la hiperbilirubinemia, ¿no? Todos esos factores que van a haber problemas en el diagnóstico de laboratorio. En esta parte ya intervenimos nosotros, ¿no? Con todo nuestro conocimiento, con toda nuestra experiencia, la etapa analítica. ¿Qué es lo que tienes que tener en cuenta antes de hacer un procesamiento de muestras para todas las áreas de laboratorio, pero especialmente para emergencia? Primero es leer e interpretar adecuadamente el inserto de cada prueba bioquímica al procesar. Hay que leerlo. A veces nos damos flojera, a veces nos da pereza, a veces no tenemos tiempo, pero tienes que leerlo. ¿Por qué? Porque cada equipo, cada reactivo es diferente, ¿ya? En cada inserto te va a decir cuál es el procedimiento, cuál es, por ejemplo, el límite de detección, la linealidad, a cuánto debe leerse, ¿no? Incluso hasta los valores referenciales cambian de marca, de una marca a otra. Entonces ahí hay que tener presente eso, ¿no? Hay que leer el inserto necesariamente. Es una costumbre. A veces tomamos los reactivos, los insertos los guardamos en un folder, ¿no? Que es lo clásico. Cuando estábamos en la universidad le llamamos un folder del olvido, ¿no? Entonces hay un folder también del olvido del laboratorio, que no debe pasar desapercibido. También hay que conocer los valores mínimos de determinación. O sea, cuánto es lo mínimo que puede tener cada prueba, ¿ya? ¿Cuál es el rango de cuánto a cuánto va a ser medido? Eso va a depender también del resultado que se va a informar, ¿no? Si va a ser con decimales o va a ser números enteros. El rango, la linealidad del método. Con respecto al método, ya conocemos, ¿no? Los principales métodos de bioquímica, ¿cuáles son? El cinético y el método punto final enzimático, ¿no? Yo tenía experiencia de trabajar en un laboratorio también, en que trabajaban todo con métodos cinéticos y punto final, pero de forma manual. El beneficio del método enzimático, o el punto final, es que tú cargas todito, ¿no? Cada muestra, cada reactivo, incubas y empiezas a leer rapidito, ¿no? Excelente. Cuando tienes un montón de muestras, el punto final es excelente. Pero eso es cuando tienes métodos cinéticos, por ejemplo, para determinación de enzimas TGO, TGP, que duran 3 minutos. Tienes que hacer la mezcla de reactivo con la muestra, pasarlo por el equipo y esperar a que el equipo incube y luego lea. Entonces, son 3 minutos por cada prueba. Entonces, al final el método cinético es un poco más extenso que los métodos del punto final, ¿no? Pero si tenemos un equipo automatizado, donde tienes un sinnúmero de cubetas, ¿no? Ya el trabajo es mucho más sencillo, ¿no? Y es más, te da más tiempo para hacer otras cosas. También debemos conocer los valores referenciales según el inserto, ¿no? Hemos visto que hay insertos que tienen un valor referencial, otros tienen algo más diferente, ¿no? Y también establecer los valores de acuerdo a nuestra población, ¿no? Siempre se habla de eso, ¿no? Es un estudio un poco tedioso, ¿no? Hay que hablar bastante, hay que conocer un poco de estadística o de bioestadística para manejar estos valores, pero es necesario conocerlos, ¿no? Hay que conocer también los fundamentos y los principios del equipo que vamos a utilizar, ¿no? Hay equipos que, bueno, los principales en bioquímica todos trabajan con una lámpara, tienes tu cubeta, un detector, ¿no? Te mide la absorbancia, tú puedes ingresar otros como la conservación del estándar, ¿no? Te dan los factores, te dan los resultados de frente, ¿no? Pero hay equipos que no lo hacen así, te dan las absorbancias, ¿no? Entonces hay que conocer los fundamentos necesarios de los equipos para poder trabajar. Luego está el ingreso adecuado y completo de los datos del paciente en el equipo a procesar. A veces cuando tenemos equipos automatizados ponemos el número de muestra y lo ponemos nada más. Por ejemplo, el paciente 34 tiene glucosa y creatinina, ya pongo el equipo 34U, glucosa y creatinina y lo pongo. Pero ¿qué pasa si el paciente necesita otra prueba más,
¿quién me asegura que el tubo 34 que puse ahí es de ese paciente? Entonces tendríamos que volver a tomar muestra, ¿no? Eso vamos a ver ahorita porque voy a comentarlo, y ya pasado. Entonces, antes de procesar muestras bioquímicas en el laboratorio de emergencia, ¿qué se debe hacer? Como en todo laboratorio, en cualquier área, realizar un mantenimiento diario del equipo. ¿Por qué es crítico esto que estoy planteando en una emergencia? Porque a veces en rutina tú puedes hacer el mantenimiento de los equipos tiene que ser necesariamente diario, pero a veces sucede que hay un problema en el laboratorio que no se puede hacer y se acumulan las muestras y se deja de hacer. Eso puede suceder, ¿no? Puede ser permitido de repente en un laboratorio de muestras de rutina, no hay problema. Pero un laboratorio de emergencia no puede pasar eso. ¿Por qué? Porque las muestras que tú vas a reportar, los resultados que tú vas a reportar de esas muestras son patológicas. O la mayoría son patológicas. Entonces, ahí viene el problema, ¿no? Tienes que tener la seguridad de que tu resultado patológico va a estar adecuado, va a ser correcto, va a ser exacto. Entonces, tienes que primero realizar el mantenimiento del equipo. Luego tienes que observar el chequeo del fotómetro, cómo está ese fotómetro, cómo están las cubetas, si no están dañadas, rayadas, opacas, ¿no? Y sabemos que la cartellina puede opacar las cubetas, por el uso continuo, ¿no? Por eso que los equipos automatizados tienen en su software un ítem en el cual dice el chequeo fotométrico, ¿no? Y te dan las observancias. También te habla con cubetas. Y si hay un problema con esto, el equipo te lo informa, ¿no? Y tienes que hacer un cambio de lámpara o hacer un cambio de cubetas, ¿no? Entonces, cuando haces un cambio de lámpara o un cambio de cubetas, ya sabemos que tenemos que volver a pasar los controles y si hay un problema, recalibrar, ¿no? Porque es un equipo que ha cambiado sus absorbancias, ha sido movido. Si hablamos de equipos semiautomatizados como el microlab o espectrofotómetro, ¿no? Cada cierto tiempo hay que hacer un chequeo de esa lámpara, ¿no? Y de esa cubeta. Hay que correr los controles según sus niveles, nivel normal patológico que siempre se da, ¿no? Que es más común, ¿no? Y involucrado esto es la correcta dilución de esos controles, ¿no? He visto casos en que los tecnólogos resuspenden el liofilizado del control, lo dejan homogeneizando y en los 5 minutos lo distribuyen en recipientes, ¿no? Cluviales. Entonces la mayoría de controles dicen que hay que reposar 1 hora sin formar espuma, ¿no? Y sin evitar que caigan microgránulos de liofilizado. Entonces el control es una sustancia que nos va a ayudar bastante a darnos seguridad. Entonces tiene que estar lo mejor preparado, con puntas nuevas, con agua destilada que sea de ampolla, ¿no? Que no se formen burbujas, que se dé el tiempo exacto de reposo. Entonces eso nos va a dar seguridad. Hay que evaluar las corridas también según el control de calidad o el manual de control de calidad de cada laboratorio, ¿no? No solamente pongo el control y me olvido. No, hay que ver si es que esos controles entraron, ¿no? Si es que están dentro del rango. Ya sabemos, habías hablado, ¿no? De las curvas de Lewis-Jennings, ¿no? De la René Westgard. Entonces todo eso tiene que cumplirse. Si hay problemas en que los controles no entran, hay que ver dónde está el problema, ¿no? De repente sea el control mismo, de repente sea la cubeta, de repente sea el fotómetro. Entonces hay que ver dónde se origina el problema y corregirlo para poder empezar a trabajar. Si esto no se hace en la laboratorio de emergencia, no va a haber confiabilidad de resultados. También hay que conocer algo, ¿no? Saber cuál es el volumen mínimo de muestra que se debe usar o colocar en un procesamiento de un equipo. En laboratorio siempre llegan también, ¿qué cosa? Muestras de recién nacidos para bilirrubinas, pacientes que están tan edematizados que son pequeñas cantidades que tienen de muestra. Entonces hay que ver cuál es el volumen mínimo que utiliza el equipo para poder procesar. Tenemos que conocerlo para ver si aceptamos o rechazamos una muestra. Hay que observar la presencia de fibrina que obstruye la pipeta o la aguja de aspiración para evitar problemas en demorarnos por querer limpiar una obstrucción que no debería darse, ¿no? Conocer si se utilizaron anticoagulantes y el tipo de anticoagulante que se usó y si el método lo permite, ¿no? Por ejemplo, para hacer glucosa sabemos que podemos hacerlo en suero, como en plasma, como en ETA, ¿no? Pero yo como ese plasma yo no puedo hacer electrolitos. ¿Por qué? Porque la importancia sería elevada, ¿no?
Glucosa pura y creatina también, puedo hacer del suero, pero plasma, no creo la creatina, si no me equivoco, no lo puedo hacer, depende del método. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? A veces dicen, ¿saben qué? Les solicitaron glucosa, pero también quieren estas pruebas. ¿Se puede hacer de la misma muestra? Es algo que siempre pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque en emergencia es recurrente el replanteamiento de solicitudes. O sea, el paciente se le hace su diagnóstico laboratorio, el médico lo recibe, lo lee, pero dice, ¿sabes qué? No me cubre la clínica, o sea, me faltan más datos. Entonces lo replantean, llama otra vez al laboratorio, manda una nueva solicitud, ¿no? Y para evitar tomarle nueva muestra, lo que se hace es hacerle la misma muestra que se le tomó, y es algo que se puede hacer. No ha pasado más de 10 minutos o 15 minutos. Entonces lo que se hace es tomar la muestra, ¿no? Y volver a hacer la prueba que se le solicita nuevamente. Pero hay que ver si esa muestra es la adecuada, ¿no? Eso ha pasado bastante, ¿no? Solamente pide hemograma, tienes tu hemograma, de ahí puedes sacar tu plasma para hacer glucosa, ¿no? Pero pone que te metes aminazos. Entonces ya no puedes hacerlo, tienes que tomar nuevamente la muestra. Entonces hay que saber qué pruebas pueden usarse como el antiquetina. Entonces los resultados de bioquímica del laboratorio de emergencia son muy variables entre sí, hablando de la misma prueba en diferentes pacientes, ¿no? Entonces vemos que los valores que nosotros reportamos en emergencia son muy patológicos, son muy distintos uno de otro, tienen muchos niveles, pueden estar normales. Entonces hay algo que tenemos que tener en cuenta, es la confianza, ¿no? Necesariamente debe existir confianza en los resultados obtenidos y eso se da con un correcto control de calidad. Les pongo un ejemplo, ¿no? En rutina tú puedes tener, por ejemplo, glucosas de pacientes, ¿no? Con un consultorio de 80, 90, 85, 92, 100, 97, ¿no? Encerrado. Pero por ahí te sale un diagnóstico o un resultado de 150 y el resto sigue normal. ¿Tú reportarías, trabajando en rutina, estos 150 de frente? Yo creo que no, ¿no? Lo repetiríamos para confirmar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no va de acuerdo digamos, a la secuencia o digamos, al ritmo que va los resultados, ¿no? La prevalencia de los pacientes. Entonces lo común es repetirlo, ¿no? Pero ¿qué pasa en emergencia? En emergencia puedes tener glucosas 90, de 120, 150, 180, 500. Yo tengo glucosas de 1000. ¿Se imaginan? Ya no es miligramos, sino un gramo por decilitro. O sea, tan patológicos y tan variables que tú tienes que tener la confianza que de verdad lo que estás reportando es lo que tiene el paciente. Por eso digo que el control de calidad en emergencia es indispensable y es crítico. ¿Ya? Es muy, muy crítico. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y eso es parte de la prevalencia, pues, lo que le decía, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, hablando de otra prueba, HIV, por ejemplo, ¿no? En inmunología, hacen HIV. ¿Qué es lo normalmente que se ve? Que todos sean, ¿no? Reactivos, ¿no? Pero te sale un reactivo. ¿Qué haces con ese reactivo? Lo repites, ¿no? Te vuelves al reactivo, lo confirmas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en nuestra población la prevalencia no es alta. Pero si tú vas a un laboratorio que está en África, en esos países donde hay una alta prevalencia, ¿qué es lo normal? Que todos salgan reactivos, ¿no? Y por ahí te sale uno reactivo. Sucede lo mismo, pero al revés, ¿no? Entonces, ¿qué dices? Hay que repetir ese negativo, ¿no? A veces da risa, ¿no? Es medio cómico, pero por eso digo que la población y la prevalencia es importantísimo en eso, ¿ya? ¿Y quién te da esa confianza de no patinar y no caer? Tu control de calidad, ¿ya? Ya si tuvieras unos resultados muy, muy patológicos, de emergencia lo repiten, ¿no? Pero no vas a estar repitiendo todo, ¿no? Todos son patológicos, entonces hay que tener en cuenta eso.